Comenzamos con las noticias más importantes del día. La carta democrática la pueden hacer así, mira. Ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su carta democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta. Sé que el levantamiento de los venezolanos con dignidad es una pesadilla para el régimen que los oprime, para aquellos de la comunidad internacional que prefieren la paz de la intimidación y el amedrentamiento que surge de la violación de cada uno de los derechos del pueblo. Atención a todos, comenzamos con las noticias más importantes del día. El secretario general de la OEA llama a rechazar elecciones en el país venezolano. Luis Almagro habría asegurado que las elecciones parlamentarias en Venezuela, programadas para el 6 de diciembre, es un mecanismo más de impunidad para la dictadura de Nicolás. Mientras la oposición festejó que Almagro haya procedido en ejercicio de sus funciones, el presidente Nicolás Maduro reaccionó por la medida tomada por el secretario de la OEA. Usurpando sus funciones, ha pretendido convertirse como en un poder supranacional por encima de la Carta de la OEA y por encima de esta sagrada Constitución, que es la única ley que reconocemos. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Sometidos y arrodillados a las órdenes políticas de un gobierno extranjero. Ellos han dicho que no van a elecciones. No van a las elecciones de la Asamblea Nacional porque saben que las tienen perdidas, se las ganamos de calle, no tienen pueblo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha llamado a los países de Latinoamérica a rechazar y no reconocer la celebración de las elecciones en Venezuela organizadas por Nicolás. Además, ha subrayado que los usurpadores deben irse del poder en esa nación sudamericana, ya que cada día que la dictadura se mantenga en el poder significa más hambre, más represión para el pueblo venezolano. Un día esa pesadilla terminará, deberá ser el día de la alegría que da a sentir la libertad. Pero en la OEA no hay silencio cómplice. 20 países han llamado al régimen a detener la violencia. Muchos de ellos lo han denunciado con su propia voz en el plenario de la Asamblea General. Prácticamente las mismas voces que las del pueblo venezolano. Comparte toda la información de tu canal. Usurpando sus funciones, ha pretendido convertirse como en un poder supranacional por encima de la Carta de la OEA y por encima de esta sagrada Constitución, que es la única ley que reconocemos. Al participar en el quinto diálogo presidencial organizado por el Grupo IDEA, la cátedra Menser Heights, Instituto Atlántico y Miami Dade College, con el copatrocinio de la Sociedad Interamericana de la Prensa, SIP, Luis Almagro habría asegurado que las elecciones parlamentarias en Venezuela, programadas para celebrarse el próximo 6 de diciembre, es un mecanismo más de impunidad para la dictadura de Nicolás. Sí, señor, así de claro lo ha dejado el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Además, acusó a Almagro de promover una intervención extranjera. Ha presentado un documento pidiendo que se intervenga Venezuela desde el exterior y se nos aplique una entelequia llamada la Carta Democrática para abrirle las puertas a una intervención gringa en Venezuela. Aquellos que representan más del 90% de nuestros compatriotas americanos del sur, del centro, del norte, del Caribe, que alzaron su voz para condenar y pedir soluciones. Obviamente, también pedimos respeto para aquellos países que no lo hicieron. Mientras que el mandatario norteamericano Trump se encuentra en la disputa de que si ganó o no la reelección en el país norteamericano, el Comando Sur sigue presionando a Nicolás en Venezuela. Vamos con todo el desarrollo de esta información del momento. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. El imperio norteamericano no cesa en sus ataques, en sus mentiras, en su campaña sucia. Atención a todos, esta es una información del momento. El presidente norteamericano Trump ha prometido luchar por el país venezolano y por Cuba en la visita que ha realizado a Florida. El Comando Sur lo ha señalado cuando han dicho que las horas de Nicolás en el país venezolano han terminado. El presidente de Venezuela, Nicolás, le ha respondido al presidente estadounidense Trump por las declaraciones que ha realizado. Noticias más importantes del día. Hoy se dio un acto de campaña electoral. No puedo calificarlo de otra manera. Un acto de campaña electoral. Según las informaciones,
El presidente norteamericano Trump ha prometido este viernes luchar por el país venezolano y por Cuba durante una visita realizada a Florida, un estado azotado por el virus, una plaga de la que el mandatario republicano ha vuelto a culpar a China. Vamos a luchar por Venezuela, vamos a luchar por nuestros amigos de Cuba, ha dicho Trump en la sede del Comando Sur, a cargo de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, Centro y Sudamérica. Cuba y Venezuela lo tenemos muy bajo control, ha asegurado desde que asumió el cargo en el 2017. Trump ha revertido el acercamiento entre Washington y La Habana de su predecesor demócrata Barack Obama. Endurecimiento del bloqueo que rige desde el año 1962 contra el gobierno comunista de la isla. Ha argumentado violación de los derechos humanos y apoyo al gobierno de Nicolás en Venezuela, a quien consideran un dictador. Pero pese a las sanciones económicas contra Caracas y de una propuesta diplomática para retirarlas gradualmente en una transición hacia las elecciones libres, Nicolás se ha mantenido en el poder con el respaldo de Cuba, de China, Rusia, sus principales acreedores, señores, y últimamente el país del Medio Oriente. Nuestro mensaje es claro: no amenazarás a nuestros ciudadanos, no envenenarás a nuestros hijos y no te infiltrarás en nuestras fronteras. Te encontraremos y detendremos y pondremos a todos los que encontremos tras las rejas si tienes suerte. Los resultados de esta campaña internacional histórica ha sido absolutamente fenomenal. El Comando Sur, señores, definitivamente está dispuesto a acabar con el gobierno de Nicolás. El presidente estadounidense Trump ha sido muy claro y conciso cuando ha dicho que Nicolás y otros 14 funcionarios acusados por negocios ilícitos van a ser acusados y procesados por la justicia del país norteamericano. Mark Esper del Pentágono también lo ha advertido en plena reunión, señores, donde ha dicho que con la ayuda de todas las Fuerzas Armadas estadounidenses van a atrapar a todos estos criminales que han perjudicado mucho a la gente del país estadounidense. Esto solo lo que estaría indicando es la línea que tomaría el presidente estadounidense para salir de una vez definitivamente del gobierno de Nicolás. Simplemente se estaría tratando de una operación para detener a Nicolás por cuestiones de los negocios ilícitos. El jefe de la DEA también ha señalado todos los avances e incluso, señores, los lugares donde se encuentran las operaciones, las pistas clandestinas en el país venezolano, las cuales se estarían utilizando para sus envíos al país mexicano y luego transportarlos al país norteamericano. Maduro denunció que con esta decisión se intenta aplicar a Venezuela un nuevo Plan Cóndor, en alusión a la estrategia desarrollada entre las décadas de los 70 y 80 por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con el apoyo de Estados Unidos, para perseguir políticos y militantes de izquierda. Un avión Sukhoi de Nicolás habría provocado a la marina del país norteamericano. Un caza Sukhoi de Venezuela habría volado cerca de uno de los buques del país norteamericano en el Caribe. Ahora Rusia lo habría confirmado. Se trataría por la llegada del buque del Medio Oriente Faxon, el tercero que llegó a Venezuela. Habría sido antes de entrar en aguas venezolanas. Una agencia especializada en aviación ha dicho que el Sukhoi despegó armado y que por eso el buque del país norteamericano bajó su avance y no se acercó mucho al tanquero del Medio Oriente. Se estaría tratando de jugadas estratégicas frías. El avión tampoco se acercó demasiado y el buque fue una especie de amague, y eso ocurrió hace unas 48 horas, cuando el petrolero del Medio Oriente, cargado con grandes cantidades de combustible, ingresó en aguas venezolanas por el cuestionado problema de la escasez de combustible. Y han vuelto a la etapa de conspirar contra Venezuela. Quieren romper el equilibrio que tenemos en UNASUR, en Sudamérica. Yo hago un llamado a la sensatez, al respeto, al equilibrio. El presidente venezolano advirtió que su país no se va a entregar y los movimientos sociales, revolucionarios y juveniles del continente van a defender al país caribeño en sus calles. Y continuamos con más de las noticias de las elecciones en el país norteamericano. ¿Quién ganó? Esto es lo que ha dicho el presidente Trump en una rueda de prensa realizada con respecto al fraude electoral que él dice se ha cometido. Ha sido una mañana por demás larga desde esta conferencia de prensa en las primeras horas de hoy, miércoles, donde el presidente Trump se declaró falsamente victorioso. Después sale su campaña y dice siempre no, solamente estamos confiados en el camino a la victoria. Por lo menos hasta ahora el presidente no se ha aparecido en la oficina oval. Esta es una información del momento. Con millones de votos aún por ser contados, el presidente Trump no solo se adjudicó una victoria total, sino que afirmó sin pruebas que sus rivales intentaban robarle la elección. And all of a sudden everything just stopped. This is a fraud on the American public.
actual. Continuamos con más noticias de lo que ha dicho el presidente norteamericano Trump. This is an embarrassment to our country. Las declaraciones las hizo ya entrada la madrugada del miércoles. Florida was a tremendous victory. Primero, entre aplausos, presumió con algarabía de su triunfo en estados clave como Florida y Texas, pero después lanzó el dardo. Noticias del momento. Going to the U.S. Supreme Court, we want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning. Y es que antes de aparecer en público junto a la primera dama y el vicepresidente Mike Pence, Trump tuiteó de forma correcta que no se pueden emitir votos después de que las casillas cierran. El país norteamericano continuará su campaña de máxima presión sobre el gobierno de Nicolás, ha aseverado el consejero de Seguridad Nacional de Trump, Robert O'Brien. O'Brien ha dicho que Trump pregunta casi todos los días qué se puede hacer para ayudar al pueblo venezolano, pero esta operación es parte de todo el esfuerzo, ha dicho en esta campaña. Horrible system. Call it anything you want, but it's a horrible system. And something will happen with Venezuela. That's all I can tell you. Something will be happening with Venezuela. El mando sur del país norteamericano ha asegurado que la cooperación con los aliados de la región, los cuales son Colombia y Brasil, se estaría logrando desestabilizar el poder de Nicolás a tal punto de expulsarlo del cargo. Que rece la presión a Nicolás. El régimen de Nicolás se encuentra en un punto crítico. Este es el mes en el que puede suceder lo que todos están esperando, la caída del régimen. Los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación y le des like. Gracias y chao.